Bendiciones para todos mis amados. Hoy domingo 4 de octubre del año 2020, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, cada tarea que yo te mando tiene mi respaldo. Cuando Dios nos manda una tarea, Dios nos va a respaldar. Cuando Dios te pide algo, Dios va a hacer que ese algo se pueda cumplir porque Él va a mandar los elementos necesarios para que se cumplan. La palabra de Dios lo dice por medio de tantos hombres que Dios le dio tarea. Por ejemplo, en el caso de Abraham, el Señor le dio su respaldo. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Y no solamente le dijo la palabra, sino que también lo respaldó, como está establecido en el libro de Génesis 12. El Señor le dio el respaldo a Abraham para hacer de él una nación grande. Dios le dijo a Noé que construyera una arca y lo respaldó a pesar de las burlas, de lo que le podía decir la gente que estaba alrededor, que lo llamaba hasta loco, ¿verdad? Dios le dio el respaldo a Noé para construir esa arca, ¿verdad? Le dijo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a Israel a la tierra prometida. Allá en el libro de Éxodo 3 le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor conocía lo que estaba padeciendo su pueblo y le dio la tarea a Moisés para que lo hiciera. No solamente le dio la tarea, lo respaldó, lo mandó a hablar con el faraón y por cada plaga, por cada circunstancia, el Señor respaldaba a Moisés y a su pueblo. Dios le dijo a Pablo que tenía un llamado para los gentiles y para los reyes. No solamente se lo dijo a través de Ananías cuando le quitó la ceguera, sino que también lo respaldó en medio de los reyes, en medio de los gentiles, en medio de su pueblo. Le dijo a Jesús que tenía que morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, y lo sustentó. Ahí en ese Getsemaní, Jesús agonizaba y decía, Dios mío, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios respaldó ese llamado, esa tarea que le dio. Dios tiene tarea para cada uno de nosotros. Usted puede encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis muchas tareas que Dios le dio a su pueblo, y las cuales no solamente le dio la tarea, sino que también la respaldó. Pero cuando usted tiene una tarea de parte de Dios, usted se tiene que mantener ahí alerta, porque a todos Dios no nos da tarea. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y quiere cumplir ese propósito, y te va a usar a ti, a mí, para que se pueda manifestar su gloria aquí en la tierra, se pueda manifestar su poder aquí en la tierra. Pero para ello nosotros tenemos que aprender a cumplir con elementos importantes cuando Dios nos llama para hacer algo, para poder tener el respaldo de Dios. No todo el mundo tiene el respaldo de Dios. A muchos Dios ha llamado y Dios le ha dado el respaldo, pero han sido desobedientes. Entonces Dios tiene que quitar el respaldo. Recuerda lo que dice la palabra en el libro de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Cuando el Señor llamó a Saúl, Dios le dio su respaldo para ponerlo como rey. Pero también cuando Saúl fue desobediente, ¿qué dice la palabra? Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Le tuvo que quitar su respaldo, le tuvo que quitar su cobertura, le tuvo que quitar la unción que el Señor le había dado. Y así pasa con muchos pueblo de Dios. El Señor lo llama a hacer algo, le llama a dar una tarea, pero la actitud del pueblo hace que Dios le quite la unción que estaba operando encima de ellos. Debemos los elementos fundamentales para que Dios te pueda respaldar. Número uno, tú tienes que ser obediente. Una persona que no es obediente, ¿cómo Dios la puede respaldar? ¿Cómo Dios le puede llenar de su gloria y de su poder? Tú tienes que aprender a ser obediente. Dice la palabra en 1 Samuel 15, versículo 22, tenemos que aprender a ser obediente. Dice la palabra, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿De qué te vale que hagas tantos y tantos ayunos y estás allí orando, pero eres desobediente? No obedeces a Dios, no obedeces a tu pastor, no obedeces la voz que Dios te está mandando en estos tiempos, sino que quieres hacer las cosas a tu manera. No, Saúl fue desechado por el Señor
Porque fue desobediente. Su desobediencia lo llevó al desecho. Su desobediencia lo llevó a comer algarroba, como decimos por ahí, a estar viviendo lo malo. ¿Por qué? Porque no fue obediente. Y por cada acto de obediencia usted tiene bendición, pero también por cada acto de desobediencia usted tiene maldición. Entonces la gente quiere vivir gloria, pero no quiere pasar el zarandeo. La gente quiere ver la gloria de Dios, pero no quiere ser obediente, quiere hacer las cosas a su manera. Y esto no es para todo el mundo, esto es para gente entendida en los tiempos. Cuando Dios le da una tarea a alguien, usted tiene que ser entendido en los tiempos. Usted tiene que ser atrevido. Usted tiene que saber que va a salir de lo común. Tiene que romper el molde, ¿verdad? Si José no hubiese rompido el molde, no llega a ser el segundo después del rey. Si Abraham no hubiese rompido el molde, no llega a ser el padre de las naciones. Si Moisés no hubiese roto el molde, no hubiese podido llevar ese pueblo y llevarlo alineado a lo que Dios quería. Si Noé no hubiese rompido el molde, no hubiese construido la barca. Si Pablo no hubiese rompido el molde, no hubiese ido a predicar a los gentiles y a los reyes. Si Jesús no hubiese rompido el molde, hermano, no muere por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que romper el molde, tenemos que salir de lo común, de lo cotidiano, tenemos que aprender a ser obedientes. Pero otro elemento fundamental es que tenemos que derribar argumentos. Hay mucha gente con argumentos, dice la palabra en 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Porque cuando tú empiezas a buscar lógica, si Dios te mandó a hacer algo, mire, en lógica tú no vas a lograr hacerlo. Si Josué hubiese buscado la lógica de cómo derribar los muros de Jericó, no logra derribarlo, porque el Señor le dijo, anda y da 6 vueltas, 6 días dándole vuelta al muro, y al 7º día en paz a gritar, va a llevar esto. Mire, Josué no hubiese logrado derribar los muros en su naturaleza humana. Si Moisés se hubiese puesto a pensar cómo apartar el mar rojo, cómo hacer que ellos pudieran atravesar ese mar rojo en la lógica humana, no lo hubiese hecho. Pero Dios le dijo, levanta la vara, Moisés, levanta la vara, y abrió el mar y el pueblo pudo pasar. Hay cosas que no son de lógica humana. Hay cosas que tú no la vas a entender ahora, pero la vas a comprender después. Hay cosas que Dios te manda a hacer que tal vez tú dices, pero Dios mío, eso va en contra de lo que yo he aprendido en la universidad. Y yo te digo, es que Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que se mueve por encima del conocimiento del hombre. Y otro punto fundamental es que tú te tienes que mantener firme. Cuando Dios te manda una tarea, tú te tienes que mantener firme, porque van a haber mucha gente, ay Dios mío, que te va a querer sacar, desenfocar, mire, para que tú no cumplas la tarea, para que tú no cumplas el mandato del Señor. Pero nos habla el libro 1 de Pedro 5 del 8 al 11, nos habla bien claro y nos dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo. O sea, que lo que nosotros tenemos que vivir, esos padecimientos, a pesar de las circunstancias, tú tienes que mantenerte firme. No creas que porque Dios te mandó a hacer algo, todo va a ser color de rosa. No. Van a venir las pruebas, van a venir las circunstancias, porque Dios va a probar tu fe. Dios tuvo que probar la fe de Moisés. Dios tuvo que probar la fe de Abraham. Dios tuvo que probar la fe de Noé. Dios tuvo que probar la fe de Pedro. Dios tuvo que probar la fe de su pueblo. Y prueba y sigue probando nuestra fe. ¿Para qué? Para que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Y mientras usted cumple la tarea, usted tiene que vivir pegado de Dios. Usted tiene que vivir buscando el rostro del Padre para que sea Él el que le dé dirección en cada paso. No se apoye en su propia prudencia. Si Pablo se hubiese apoyado en su propia prudencia, no logra levantar tantas iglesias. Pablo vivía orando, Pablo vivía ahí pendiente del Señor, vivía clamando. Moisés vivía orando, Noé vivía orando, Abraham vivía buscando el rostro del Señor. Jesús decía, yo y mi Padre somos uno, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Él sabía que no se podía separar del Señor. Cuando nosotros comprendemos que necesitamos buscar del rostro del Padre diariamente, cuando sabemos que la oración no es una opción sino una necesidad, cuando sabemos que primeramente tenemos que buscar del reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás llegará por añadidura, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Dios te está dando una tarea. Cuando Dios da una tarea, Él te da el respaldo. Cada tarea que Dios te da, te va a dar ese respaldo. Por eso
eso quiero orar por ti, por las tareas que Dios te ha puesto, que hasta ahora quizás mira, he estado ahí vacilante y no las has cumplido, pero Dios te dice hoy, yo te voy a respaldar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira a tu pueblo, mira a aquellos que están escuchando, Señor, esta palabra, Señor, que tienen tareas, Señor, para levantar naciones, para reedificar muros, Dios mío, para reconstruir familia, para restaurar empresas, Señor, que tienen tareas, Dios mío, Señor, para alinear y para levantar un pueblo tuyo. Señor, yo te pido por aquellos que tienen tarea en el mundo espiritual y en el mundo secular. Señor, tú eres el único que cuando envías respalda, que cuando envías provee, que cuando envías ayuda, manda tu ayuda, manda tu respiro, manda tu aliento para tu pueblo, porque sabemos, Señora, que estamos persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso te adoramos y te alabamos en este día, buscando dirección tuya, porque reconocemos que sin ti nada somos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.